Hola queridas amigas y bienvenidos a otro episodio más de Migrantas. Mi nombre es La Taura. Mi nombre es Gracia Guevara. Y hoy tenemos el tercer episodio de esta temporada increíble. Hoy vamos a traerles un poco cuáles son las otras opciones que tienen a la hora de alquilar en Berlín. Ya hablamos un poco del Hausmietvertrag, el Zwischenmietvertrag y hablamos un poco de cuáles son las maneras más típicas quizás a la hora de vivir en Berlín. Pero hoy tenemos otras alternativas, otras opciones, otras, como quieran llamarle, otros caminos a la hora de encontrar casa, habitación o vivienda en Berlín. Son muy voltera. Hoy vamos a estar hablando de las casas autogestivas, las casas cooperativas y también vamos a estar hablando de la vivienda social. Si no llegas a fin de mes y querés pagar tu alquiler, ¡Choriplanero! Totalmente ñoquis acá. Vamos a estar contándoles del otro lado del océano cómo ser un poco más ñoqui en Berlín. Me cansé de mantener vagos. Ajá. Así que dejé todo y me hice planera. Vamos a empezar a hablar entonces en primer lugar de las casas autogestionadas o house project, que de hecho nuestro estudio de Migrantas está en una house project. Así que qué mejor para explicar esto que Migrantas. ¿Qué es grasa una house project, una casa autogestionada? Para Bien, la gente que no sabe. Es una casa donde se viven con lógicas comunitarias, donde hay una asamblea por mes o un plenum, donde se junta toda la gente, discute cómo quiere vivir y cómo poder llegar a tener diálogos con la comunidad y tener proyectos sociales dentro de la casa. ¿Y viven todos juntos? Sí, pero cada uno tiene su habitación. Hay algunas house projects que tienen varias cocinas, otras que tienen una cocina muy grande compartida. Depende mucho de la house project. ¿La comida se comparte? Depende de la house project, pero en general la lógica es compartir, pero no solo tener un sistema para compartir la comida, pero también para cocinar. Y de esa manera también no gastas tanta energía, no gastas tantos insumos. Está bueno en términos de reducir costos y también de tener una lógica en la que no todo es tan individual, ¿no? Es algo que es muy tradición de Berlín, sobre todo viene de los años 90, en los que había muchas casas ocupas. Muchas veces se cree que las casas autogestivas, las project house, son casas ocupas. No son lo mismo. No, la diferencia es que las project house, alguna vez, muchas de ellas, fueron casas ocupas. ¿Ya? BC. ¿Qué quiere decir ocupado en alemán? La que tenés el estómago ocupado. O yo estoy ocupada. Beset significa constipada. Where are the jokes? La gran mayoría no son ocupas, sino que en algún momento llegaron a un acuerdo con el Estado y muchas compraron la propiedad a través de cooperativas. En la guía tienen el detalle de todas las project house que hay en Berlín con el mail de contacto y demás para saber cómo aplicar, cómo acceder. Lo explicaríamos acá, pero si no el video se hace larguísimo, así que toda esta información está en la guía, así que vayan a la guía si quieren saber más. Alright. Vamos a estar hablando de la vivienda social, que en alemán o en Alemania se le dice BBS, que es Wohnungsberechtigungsschein. Wohnberechtigungsschein. 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 The level of unprofessionalism, far too much. Una vivienda social es aquella vivienda que está a precio reducido de lo que generalmente cuestan los alquileres en Berlín y vos podés aplicar para acceder a ella. ¿Quiénes pueden aplicar a esta vivienda? Las madres o padres o sadres solteres, las personas de la Unión Europea que tengan un plan que estén siendo ayudados por el Estado, ya sea solteros o en pareja, o las personas extranjeras que estén residiendo en Alemania por más de 12 meses. Sí, básicamente cuando tenés un ingreso muy bajo y no podés acceder a una casa porque el mercado inmobiliario está que realmente muy imposible, tenés la opción del BBS si no cobras el suficiente sueldo. ¿Cuál es el problema del BBS? Al BBS vos aplicás, o sea, para saber cómo aplicar y demás, toda esta información en la guía tenés que mandarlo al coso del trabajo. Está toda la documentación. Está los requisitos y la documentación, todo en la guía. Pero bueno, el problema de esto es que suele tardar un par de meses, sobre todo si en la escala de privilegios no sos una madre soltera, un padre soltero o una pareja o un extranjero. O sea, digo, hay diferentes prioridades y las personas van accediendo a medida que el Estado considere que necesiten más rápido esta vivienda. Atención con esto porque esta vivienda
es solo por 12 meses y si conseguís un trabajo y salís de la situación en la que estás de no tener trabajo o no llegar a fin de mes, ¡te dejan en la calle! el Estado alemán es buena onda cuando le conviene. ¿Vos No. sabés cómo pensamos en ellos? No. ¿Sabés cómo pensamos en ellos? Yo te lo pregunto. Mírame a los ojos. Claro que- Mírame a los ojos. Bueno, y por último vamos a hablar de lo que es el Bongel. Viste que les dijimos cómo pedirle plata al Estado para que te pague el departamento, el alquiler, si no llegás. Bueno, tenés el Bongel. Bon significa vivienda, Gel significa ¡Plata! Bongel significa entonces, soy un ñonqui. Bien. ¡No! El Bongel es un derecho. El Bongel es un derecho que básicamente lo que trata de hacer el Estado es que si vos no tenés la suficiente dinero para poder pagar tu vivienda, puedas acceder a la vivienda. En realidad esto es un parche a que en realidad la vivienda, en vez de ser un derecho, es una mercancía y el Estado, y como hay tanta gente que se queda por fuera del juego del mercado, el Estado ayuda a algunas personas, sobre todo a las europeas, Sobre a todas las alemanas. poder paliar los efectos del mercado. Pero es como curar un virus con ibuprofeno. Una bacteria. ¿Cuál es la que necesitas antibióticos? Es que es como querer curar una bacteria con ibuprofeno. No podés, tenés que tomar antibióticos. Esta ha sido otra entrega de esto denominado Hablemos sin saber. Para que se vaya la bacteria. Lo mismo pasa con el mercado inmobiliario. Probablemente tengamos gente médica que nos esté viendo. Iba a decir, ¿y esto? Un beso a todos los médicos, sigan estudiando porque la verdad, o sea, estudien para no terminar siendo drag queens en YouTube. Bien. Choices. ¿Qué hacer si tenés problemas con tu propietario? Es decir, que te aumentó el precio sin saber, que te dice que tu contrato termina mañana, que se queja, que lo que sea. Un problema con tu propietario, se te cayó el balcón. Real, esto le pasó. O sea, se ríe, pero esto le pasó a alguien. O sea, se cayó el balcón. Se te cayó el balcón. Se te cayó el balcón y no sabes qué hacer. Existen unas organizaciones que se llaman Mietverein, que son unas organizaciones que se encargan de asesorarte legalmente cuando tienes uno de estos tipos de problemas. Estas organizaciones igual son pagas. Sí, básicamente son una especie de cooperativas donde vos pagas por una membresía y sos parte de como esta cooperativa para que te puedan dar ayuda. No es que tenés un problema, la pagas y continuas. Tenés que ser miembro para que te puedan ayudar. Entonces, accediendo a una membresía, luego podés acceder a la asesoría legal si el problema llega y escala a un problema legal o a que se te cayó el balcón también. También tenés la posibilidad de que de un día para el otro te quieran desalojar y hay otras organizaciones que se llaman Eigenbedarf que también ayudan en estos casos, que en la guía podés encontrar si buscas Eigenbedarf qué hacer si te quieren desalojar. Bien, bueno, y hasta acá entonces estuvimos hablando un poco de House Project, las casas autogestionadas, las cooperativas, cómo aplicar a la BBS, cómo hacer que el Estado te pague el alquiler si no llegás. Bueno, esto es un poco de lo que es Berlín, digamos. Una manga de p*** queriéndote cagar todo el tiempo, especulando con la vivienda, que debería ser un derecho y no una mercancía. Exactamente, por eso hacemos esto, por eso Migranta está hablando de esto. La vivienda es un derecho, no es una mercancía, basta de especular con nuestro derecho. Gracias de nuevo a Bloque Latinoamericano por ser parte de este proyecto hermoso. Al taller de vivienda del bloque latinoamericano también, y por supuesto a Urbane Praxis que nos ayuda con todo esto. Y estuvimos degustando unas cositas riquísimas que nos pagó Urbane Praxis, así que muchas gracias a ellos. No digas eso, por favor, es mal gusto. Donde el jamón no era jamón, era japaleta. Vamos a estar hablando de qué hacer ante situaciones de violencia de género y cuáles son las alternativas que ofrece el Estado alemán en caso de tener una situación de violencia o de necesitar un piso para mudarte de donde estás.